Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, aquí estamos. Día jodido, pero bueno, entre comillas. Vamos a hacer una valoración constructiva porque yo creo realmente que se tiene que hacer. Pero bueno, ya lo sabéis, el Barça ha perdido este partido ante el Paris Saint-Germain. Primera derrota de la temporada. Era una prueba de fuego y la prueba de fuego yo creo que ha situado claramente dónde está este equipo respecto al mejor equipo del mundo, al campeón de Europa, un equipo impresionante, el Paris Saint-Germain, un equipo de autor, un equipo funcional, con las ideas muy claras y que impone su fútbol más allá de los nombres, un equipo de Luis Enrique Martínez, un entrenador tremendo, que yo siempre he dicho y he pensado que acabará volviendo al Fútbol Club Barcelona tarde o temprano, quizá cuando se vaya Hansi Flick, ya veremos, ¿no? Pero hoy el PSG, que insisto, tenía muchas bajas importantes de sus jugadores estrella, ha demostrado que es un equipazo impresionante y que lo mismo, prácticamente lo mismo que hace el Barça, porque plantean dos fútbols muy parecidos, ¿no? Con esa presión alta. En el caso del PSG, yo creo que aún de una manera más descarada, jugando por dentro, jugando entre líneas, con velocidad de la circulación de balón, siendo creativos, practicando un fútbol ofensivo, siendo protagonistas, queriendo el balón, proponiendo jugadas de todo tipo, pero sobre todo, ¿no? Jugadas rompiendo la espalda de los rivales. Bueno, pues en eso, en la posesión, en el dominio del juego, el PSG, con una idea muy parecida a la del Barça, ha sido mejor que el Barça. En el cómputo global del partido hay que reconocerlo, y esa es mi primera valoración. Hay que reconocer las cosas, y la parte buena es que esto pasa en octubre y esto nos deja una foto de cuál es la realidad. No ha sido un atropello, yo creo que esto es una muy buena noticia, no estamos hablando de un atropello total, ¿no? Del PSG al Barça. Quizá si esto sucede en otro momento de los últimos meses, el PSG hubiera sido más superior. En la primera media hora, cuando el Barça le ha aguantado el tono físico, el Barça ha sometido un poco más al PSG, incluso se ha avanzado en el marcador. Sí que es verdad que a partir de esa primera media hora y toda la segunda parte, el Paris Saint-Germain ha sido muy superior. Los ajustes de Luis Enrique en la media parte han hecho daño, y sí que es verdad que el Barça no ha podido desarrollar su fútbol, y al final se le ha visto bastante superado. Pero es cierto, ahora iremos con los detalles, como siempre, pero es cierto que, bueno, no hay que exagerar. Creo que ahí sí, el PSG es el mejor, yo creo que esto es evidente. Detrás del PSG yo creo que está el Barça. Lo digo hoy, que lo fácil es dudar, etcétera. Yo creo que está el Barça. Y lo bueno es que tienes toda una temporada y hay mucho margen de mejora. Que el Barça también tenía bajas, quizá las del PSG más imponentes, bajo mi punto de vista, pero que esa baja de Rafinha en el Barça también se nota muchísimo, y es una baja importante, pero que bueno, que es verdad que Rashford no lo ha hecho mal, pero sí es verdad que Rafinha es un jugador también muy importante en este equipo. Fermín, ¿no? Hay quien puede pensar que Fermín, yo de hecho lo pienso, es titular por delante de Dani Olmo. Bueno, evidentemente eso tiene un peso también en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el Barça sabe, hoy ha visto en qué peca respecto al campeón de Europa. Yo creo sinceramente, insisto, que por ejemplo el Liverpool, ¿no? Que sería el otro, no es superior a este Barça. No creo que el Bayern de Múnich tampoco lo sea. Es mi opinión, claro, al final hasta que no se enfrentan los equipos no lo sabemos. Esta derrota creo que viene en un momento muy bueno. Creo que es un momento adecuado, y que estoy convencido que un cuerpo técnico tan bueno como el que tiene el Barça, que trabaja tan bien como el equipo de Hansi Flick, va a poder hacer una valoración positiva, y de aquí va a sacar cosas buenas, positivas, va a saber construir. El Barça es un equipo que tiene aún un muy alto margen de mejora, así como el PSG creo que es un equipo que está en su prime, aunque no podemos olvidar la juventud de muchos de sus futbolistas. Sí que tengo la sensación que el Barça, por proyecto, por años de proyecto y también por juventud de muchos de sus futbolistas, sigue en crecimiento. Eh, no sabemos si se van a volver a enfrentar estos dos equipos dentro de unos meses en eliminatorias. No sabríamos nunca qué pasaría en una final. Está claro que el Barça competiría. Está claro que el Barça en el tono físico tiene que llegar en mejores condiciones, porque el PSG es un equipo físicamente superior. Se ha visto en cómo ha acabado el partido, pero para mí se ve en un aspecto claro, ¿no? Al Barça hoy le ha costado mucho superar la presión del PSG.
del Paris Saint-Germain, que ha acabado mucho más entero, ha podido hacer esa presión prácticamente durante todo el partido, cosa que el Barça no lo ha hecho. Es un partido, yo creo, y una derrota dura, pero también que nos deja claro que esa presión, que desde aquí en este humilde podcast venimos manifestando a lo largo de todos los partidos, ha empeorado y no es la misma presión que la del año pasado. Vas trampeando un poquito ante la Real Sociedad, ante el Oviedo, ante el otro y tal en Liga, y seguramente no se nota tanto, quizá, que has bajado un punto en esa presión colectiva, ordenada, melódica, ¿no?, que hacías el año pasado, y ahora mismo, pues, llega el PSG y se te ven esas carencias, ¿no? Y sin esa presión, porque cuando el Barça ha efectuado esa presión ordenada, ¿no?, y esa presión alta, intensa, y sí que es verdad que con cierto sentido el PSG se ha visto sometido y Olmo ha tenido una al final del partido que podría haber sido el 2-1 y que ha sacado a Raf, y que realmente el Barça ha tenido aún con el dominio del PSG oportunidades, porque el Barça es un gran equipo que compite y no baja los brazos, pero sabemos que por esa presión empieza todo, porque por ahí empieza también el sentido de la línea alta defensiva del FC Barcelona. Son muchos aspectos obvios, pero que el sistema de Hansi Flick no engaña a nadie. O sea, está muy claro lo que propone, cómo arriesga en su fútbol para generar muchas ocasiones de gol en el rival, ¿no? El Barça hoy ha generado fútbol, ha generado ocasiones, sobre todo en esa primera media hora, pero es cierto que el PSG ha generado mucho más y que al final Eric García, por ejemplo, ahora hablaremos de nombres propios como siempre, ha hecho un partidazo monumental demostrando que es el mejor defensor del equipo ahora mismo, y fijaos que, bueno, cuando él ya no podía más, ha ido muerto, espero que no con lesión muscular, creo que agotado, cuando ya no podía más, ahí el equipo ha tenido ya 3 ocasiones del PSG que ha sufrido, desordenado en defensa. Bueno, son muchos aspectos, ¿no? Insisto, es en octubre esta derrota, es bueno que sea así. Dentro de lo malo es lo bueno, y creo que es constructivo, y la foto está claro. O sea, el Barça está por debajo del mejor equipo, bajo mi punto de vista, de Europa, pero le ha competido, está ahí y hay mucho margen de mejora, y el Barça sabe que no puede bajar el listón. Yo creo que en este inicio de temporada lo ha bajado un poquito. Y hoy yo creo que es un buen día para decirlo. Entonces, si bajas un poquito, estás jodido. Estás jodido, claramente, contra los mejores, contra los top. Y eso yo creo que es una valoración que se tiene que tener claro en este equipo. Y después hay otro aspecto. Al final, Lamine ha hecho una primera parte antológica. Ha dejado, solo para empezar, un par de detalles impresionantes con una ruleta. Ha tenido un duelo ahí precioso, precioso. O sea, precioso con Nuno Méndez, que empieza a ser un duelo de estos destacados, ¿no? Con el jugador portugués, porque ya se han visto un par de veces también con Portugal y España, se encuentran ahora con el PSG, es un jugador joven de solo 23 años, seguramente, y si no es seguramente, el mejor lateral izquierdo del mundo, ¿no? Una bestia que además te puede jugar arriba, de hecho ha acabado jugando arriba, ha hecho una asistencia, a Raf, el otro lateral, ha hecho otra asistencia. Bueno, es evidente que por las bandas son muy potentes, y es verdad que Lamine ha hecho unos grandes 45 minutos, ha tenido detalles de mucha calidad, ha desequilibrado. De hecho, el gol del Barça viene también por una pérdida de un jugador espectacular como Vitinha, que más allá de esa pérdida ha hecho un partidazo en el centro del campo del Paris Saint-Germain. Y es verdad que Lamine ha desequilibrado, pero es igual de cierto que a Lamine se le ha notado que viene de lesión y que no estaba para jugar 90 minutos. Yo creo que ahí se ha equivocado Flick poniéndolo tanto tiempo, porque al final del partido, ya de normal, por la banda de Lamine es por donde viene normalmente el desajuste en la presión, que ahora mismo, insisto, la presión alta para el Barça es completamente clave, y más ante estos grandísimos equipos que tienen la capacidad de someterte con el balón y hacerte daño haciendo lo mismo que tú. Entonces, si además Lamine no estaba físicamente al final del partido, yo creo que sobre todo el equipo, el bloque, debería haber garantizado intentar que el PSG no saliera tan cómodo con esa capacidad de velocidad a la espalda de los jugadores del Barça, y esa sensación que hemos tenido el último cuarto de hora de que los jugadores del Barça llegaban un segundo tarde a todos los duelos, a todos los balones, y que después tienen mucho talento. O sea, claro, Vitinha es un jugador espectacular, Zaire Emery es un jugador muy valioso, Fabián, al final han acabado entrando Gonzalo Ramos, que ha marcado el gol de la victoria, Kang-in Lee tiene un talento brutal, ha tenido un palo al final también buenísimo. Bueno, está claro, y además, pues oye, Mbaye me parece que a sus 17 años es un jugador más que interesante, Mayulu, 19 años,
ha hecho una presión incomodísima a Cubarsí, Eric García, que Barcola ya lo conocemos un poco más, ¿no? Quizá Barcola es el que, por donde parecía que iba a llegar, es el que menos me ha gustado hoy. Pero bueno, sí que es verdad que el Barça, bueno, pues tiene mucho que plantearse y es cierto que va a seguir adelante. Yo creo que el Barça va a seguir con la solvencia habitual. Este equipo no levanta los brazos, pero hay que hacer ajustes y hay que saber y tener más capacidad para someter. Y después está el tema físico, que hemos pasado antes por encima. Es verdad que físicamente los equipos de Luis Enrique en las primeras vueltas normalmente no están al 100% y que son a partir de enero donde vuelan. Este PSG ahora mismo vuela. Por lo que he visto hoy, más allá de las bajas, y hay jugadores que están físicamente muy enteros. También es verdad que cuando tienes más pelota, más balón, te cansas menos. Y hoy el Barça seguramente no está tan acostumbrado a que le sometan con balón, entonces yo creo que ha habido un desgaste en lo físico también del Barça ahí respecto al PSG. No sacaría grandes conclusiones de cara a la Champions League y si el Barça no la puede ganar ni nada de esto. No sacaría grandes conclusiones. Porque la Champions es una competición, me vais a permitir la expresión, muy cabrona. Y que los estados de forma de octubre, de noviembre, de diciembre juegan un papel bastante anecdótico cuando se deciden los títulos y normalmente hay una serie de equipos grandes que acostumbran, entre los que está el Barça, a competir al final bien fuerte y llegar a ese tramo final en condiciones físicas muchas veces, sin lesiones o en un gran estado de forma, acostumbra a ser más decisivo, saber jugar esas eliminatorias y llegar fuerte a ese tramo, sino que eso lo digan al Madrid de todos los últimos años, ¿no? Con situaciones a veces en Liga que no eran las mejores y llegando a Europa y sabiendo competir, ¿no? Esto lo digo porque el PSG a día de hoy, si está bien físicamente, con todas sus piezas, las ideas claras, a nivel de entrenador, parece que tiene a la orquesta perfectamente afinada, ¿no? Todo está perfecto. Luis Enrique, el PSG, ok, de coña todo, de maravilla, pero que quizá en el mes de marzo, en el mes de abril, este PSG que lleva un desgaste además del Mundial de Clubes, que yo creo que ese Mundial va a pasar factura a quien llegó lejos. Me da la sensación, es un desgaste, es una pretemporada mal hecha, bueno, una serie de parámetros que te pueden hacer pues no estar a ese nivel. Pueden pasar muchas cosas. Ahora bien, es verdad que a día de hoy el PSG, como he dicho al principio, es superior. Y no pasa nada. Se tiene que admitir con deportividad, se tiene que buscar la parte constructiva. No ha sido una hecatombe. El Barça no ha sido superado, por ejemplo, como fue, por ejemplo, no por molestar a nadie, pero es que es la verdad, el Madrid ante el Atlético de Madrid. Eso fue un golpe de realidad para mí tremendo, ¿no? Prácticamente el primer partido importante de la temporada. Aparcamos el tema del Mundial de Clubs. O sea, de esta temporada, y el Madrid, ante el eterno rival en la ciudad, joder, es que es completamente sometido al sistema, al Atleti, etcétera, ¿no? El Barça pierde ante el PSG, es verdad que no ha sido la mejor imagen, pero yo creo que es un buen partido para ver dónde está el equipo respecto al campeón y cómo se tiene que mejorar, ¿no? El Barça ha salido con Chesney en portería, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín. Un detalle, creo que definitivamente la pareja Cubarsí, Eric García se afianza como la titular en este equipo. Cubarsí en la izquierda, Eric en la derecha. Frenkie, que por cierto, se va a anunciar en breve su renovación hasta 2029, el acuerdo parece que es ya total, y bueno, pues se va a quedar 3 años más. De Jong, Pedri en el centro del campo, Olmo media punta, Rashford izquierda, Lamine derecha y Ferran titular, ¿no? Por delante de Lewandowski, partido importante, partido grande, creo que es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? El partido más importante de la temporada, Lewandowski, banquillo, Ferran titular y ha marcado el gol. Ferran Torres, una vez más, ha visto puerta. Cuando el equipo estaba bien, en esa primera media hora, con el tono físico, teniendo las ideas claras, con Pedri siendo el mariscal del centro del campo y del control del espacio-tiempo del partido, ahí la verdad es que la pareja Lamine-Ferran la he visto de maravilla. O sea, Ferran Torres atacando la espalda de Pacho, de Zabargi, que lo ha hecho muy bien porque le ha frenado un par el central del PSG buenísimas a Ferran Torres, siendo providencial en el último momento, pero Lamine está mucho más cómodo con un delantero que ataca los espacios como Ferran Torres que, creo, con un rematador como como Lewandowski,
Que me diréis, hombre, pero el otro día le puso un balón. Sí, porque Lamine es muy bueno y evidentemente Lewandowski también es uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol. Pero creo que por sistema yo sigo diciendo que a este equipo le va mejor que juegue Ferran Torres, también por cómo hace las descargas, por cómo se asocia entre líneas, en frontal del área, por cómo se mueve constantemente, técnicamente, la velocidad que tiene a nivel de circulación de balón, velocidad de pensamiento táctico. Creo que en eso es mejor que Lewandowski y el equipo lo nota. Que es verdad que es peor rematando, es cierto, ¿no? Y que Lewandowski en eso te da mucho y a veces es lo que necesitas. Pero creo que está combinando bastante bien en lo táctico Hansi Flick a Ferran Lewandowski. Que después a lo largo de la temporada haya otro tramo donde Lewandowski juegue más de titular, puede ser. No lo descartaría para nada, vamos, para nada, para nada. Nombres propios. Lamine ya hemos dicho que ha hecho una muy buena primera parte, pero que se ha ido diluyendo un poco, yo creo, también por lo físico y porque Nuno Méndez es una bestia. Por ejemplo, el Nuno Méndez cuando sale en potencia. O sea, lo que está claro es que si tenemos que jugar contra este equipo y tienen un lateral izquierdo, que yo desde en el lateral izquierdo, con esta potencia me vais a entender, ha habido otros laterales izquierdos muy buenos durante todos estos años, Jordi Alba, Erika Vidal, si queréis también en el Barça, buenísimos, ¿no? Pero con esta potencia a mí, yo desde Roberto Carlos no veía nada, igual a Méndez. Roberto Carlos, que era una bestia parda, ¿no? Y era imparable cuando tenía cuando cogía velocidad y combinaba y superaba líneas. Este es igual. Este es igual y es imparable. Entonces, si Lamine está ahí arriba, evidentemente tiene que cerrarle, tiene que superarle también en tareas defensivas. Ya sabemos que no es el punto fuerte del crack del FC Barcelona, pero si no lo hace necesita ayuda, ¿no? De Jong le ha hecho hoy una falta a Méndez, que ha visto la tarjeta amarilla, que para muchos podría haber sido roja. Yo la he visto dura, roja, bueno, no sé, depende del árbitro. Yo no hubiera... Me ha sorprendido tanta gente diciendo que era roja, pero bueno, ha sido dura. Un palo, amarilla, ha frenado la jugada, vale, ok, pero está claro que Koundé, por ejemplo, hoy ha estado incómodo también en este lateral derecho. Casi os diría que Koundé ha sido el jugador que menos me ha gustado del Barça. O sea, ha ido mucho hacia arriba con poco sentido, ha intentado ser contundente en defensa, pero no le ha salido tampoco especialmente bien. Nuno Méndez lo ha superado en la acción del gol, por ejemplo. Es verdad que ha corregido a tiempo una acción con Mbaye que le ha superado, pero no me ha gustado nada el partido de Jules Koundé, que es verdad que en este inicio de temporada, por eso yo creo que también ha jugado mucho más Eric García, está un poco por debajo de su nivel habitual. En contraprestación tenemos a Eric García, que ha estado omnipresente. Yo creo que, vamos, es que ha estado impecable. O sea, anticipándose como siempre hace, llegando en la salida de balón, filtrando balones. Ahora mismo está por delante de Cubarsí, que bajo mi punto de vista ha bajado un pelo respecto al año pasado. Y Eric García está... Me sorprendería mucho. Sabemos que De La Fuente también es mucho de su grupo, de su gente. Pero yo creo que no llevar a Eric García a la selección, tal como está jugando, me parece un sacrilegio, sinceramente. Supongo que De La Fuente, el seleccionador, habrá visto el partido. No sé si eso es bueno o malo para el Barça, que se lleve jugadores a la selección. Casi prefiero que no se lo lleven en estos partidos durante el año, que ya sabéis que soy muy poco partidario de ello, ¿no? Y después está Cubarsí, que bueno, no acaba de estar igual que los dos últimos años, especialmente el año pasado. Yo no sé si es que el tema de jugar en la izquierda, lo hemos hablado aquí varias veces, no le desentona. No sé si es el hecho de que no tiene a Íñigo y quizá no acaba de encajar igual con los compañeros con los que está jugando, sea Araujo, sea Christensen. Pero no está cómodo, no es nada exagerado, y le da para seguir siendo titular. Pero, por ejemplo, la acción del gol arriesga, no llega a cortar, se ve condicionado por el desorden en el que el equipo también está, él también superado también un poco en lo físico. Por ejemplo, hoy Gerard Martín me ha gustado mucho más que Cubarsí, cada uno en su posición, ¿no? Pero ahí en esa banda derecha, con Arraf que subía una y otra vez, etcétera, ha cerrado bien la banda, sobre todo en la primera parte. Es verdad que Barcolal es un jugador muy potente, cuando ha cambiado de banda le ha traído problemas, le ha aportado problemas, pero yo creo que Gerard Martín hoy, por ejemplo, ha hecho un partido muy firme, ¿no? Ha estado bien. Del resto, bueno, sí, Pedri básicamente ha sido el que ha llevado el tempo, pero también es verdad que
que se le ha visto superado, perdiendo balones impropios de él. O sea, prueba de que esa presión del Paris Saint-Germain es asfixiante, que esa presión es muy complicada de gestionar por parte de jugadores tan buenos como Frenkie de Jong y como Pedri, que acostumbran a no perder balones, saben que es algo, que es un sacrilegio en este fútbol del Barça, por cómo arriesgas en tu fútbol, perder un balón en el centro del campo te deja vendido, normalmente en inferioridad respecto al rival, ¿no? Pues hoy no han podido evitarlo, muchas veces se veían con muchas dificultades en ese sentido, ¿no? Y Olmo ha tenido ese segundo gol, pero a mí me sigue faltando algo con Dani Olmo, ¿no? No sabría deciros... se asocia bien en ese triángulo que hacen con De Jong y Pedri. Ha probado un par de disparos, le recuerdo uno desde la frontal. Pero yo creo que tiene que dar más. Tiene más fútbol en sus botas. Es muy irregular, muy irregular. Y es un jugador que las primeras 8 semanas del Barça del año pasado, donde él jugó mucho antes de que se lesionara, recuerdo aquella lesión muscular que tuvo, creo que Olmo está a un nivel altísimo de fútbol. Y eso es lo que se le debe de exigir a este futbolista. No estas idas y venidas, no estas subidas y bajadas. Y después está el tema Rashford, que más allá de su potencia física y que está en un nivel de confianza tremendo, recuperando el nivel de Rashford del pasado en el United, del Rashford bueno, que ha metido otra asistencia, 5 en los últimos 6 partidos. O sea, a nivel de aportación ofensiva es tremendo. Trabaja en defensa bastante también, la presión no es Rafinha, es verdad que ahí es más desordenado, es verdad que a veces en la resolución tiene mucha tendencia, como decimos, a disparar, no se lo piensa, no se la juega. Hoy me he estado fijando y Flick, cuando ha disparado un par de veces jugándosela a él, lo aplaude, por lo tanto queda claro que Flick le pide que encare y dispare. Ha generado mucho fútbol, seguramente las mejores acciones del Barça hoy han venido por su parte, junto con Lamine. Cada día entiende mejor la asociación, etcétera. Bueno, yo creo que ha hecho un buen partido, ¿no? Han entrado Balde, Lewandowski, Casado, Bernal en la parte alta. Supongo lo ha puesto ahí para la presión mejorar un poquito. Ya se había dicho, mucha gente que ha visto a Bernal jugar en las categorías inferiores defiende que es un jugador que puede jugar no solamente en el pivote, sino más avanzado y que tiene llegada, ¿no? Pero la verdad es que no han tenido mucha trascendencia en el juego. Así que poco más. Tampoco, insisto, no creo que pase, ¿eh? En el entorno Barça ahora mismo, que esta derrota sea un vendaval de críticas, ni duela muchísimo. No lo creo, sinceramente. Creo que se va a hacer una lectura positiva, sabiendo que has perdido dignamente, jugando, compitiendo ante el mejor de Europa. No creo que se convierta en un punto de inflexión negativo, ni mucho menos, ni tampoco por cómo reacciona este equipo, las declaraciones de unos y de otros, etcétera. Creo que el Barça va a seguir en la línea de los últimos días, pero sabiendo pues que a día de hoy es inferior al Paris Saint-Germain. Creo que el Barça tiene claro que es el mejor equipo de España en estos momentos, pero que en Europa hay uno que es mejor. Y hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y no sacaría grandes conclusiones, ¿eh? Más allá de esto que os estoy diciendo. Así que calma. Veremos qué dice Flick. Seguro que... ¿Cómo es él? Ahora voy a ver. Se ha hecho ya alguna declaración interesante mientras estoy grabando el podcast y os la puedo valorar. Veo que aún no ha salido. De momento no. De momento parece que no ha hablado. Ha hablado seguro, pero por lo menos yo desde ahora mismo aquí en los medios que estoy consultando parece que no han transcribido aún sus palabras. Pero estoy convencido que será honesto, será claro, dirá pues que ha sido superado, que hay que mejorar a partir de aquí, que el equipo analizará un poco la situación, estoy convencido. Y a partir de aquí, pues calma, calma. Se ha visto un partido excelente de fútbol, nos lo hemos pasado muy bien y a seguir. Próximo partido del Barça. Domingo, a las 4:15. Ahora tenemos varios partidos a las 4:15. Sevilla-Barça y después el Barça-Girona, 18 de octubre, ya después del parón por selecciones, 4:15 también. Se han confirmado hoy algunos horarios de por ahí también de contra Elche, etcétera. Bueno, se van confirmando horarios. Ya sabéis que la Liga lo va haciendo así, un poquito mes y medio de antelación por delante. Y calma, a nivel de clasificación son solo 2 jornadas, por lo tanto tampoco hay que exagerar, pero bueno,
que el Karabakh, que es para mí la gran sorpresa, ¿no? Que se enfrenta al Athletic Club en la próxima jornada de Champions, Arsenal, Inter, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Bayern han sido los que han sumado los 6 puntos. Borussia, City y Tottenham 4, y a partir de aquí con 3 está esta lista donde está el Barça. No hay que preocuparse, el próximo enfrentamiento en Champions es contra el Olympiacos, un rival claramente inferior, ¿no? al Fútbol Club Barcelona. Es cierto que los griegos son equipos muy aguerridos, muchísimo, pero también es igual de cierto que no tienen nada que ver cómo competían hace 20 años. Un equipo que lleva un punto y bueno, yo recuerdo que en otras épocas los equipos griegos y turcos, ¿no? Tenían más capacidad para hacer daño. Ya han perdido 2-0 ante el Arsenal de Mikel Arteta, otro equipo también que estaría ahí en las quinielas. Empató contra el Pafos 0-0 en la primera jornada de la Champions. Bueno, ahí queda dicho para que nos situemos un poco dónde está el equipo. Próximo partido el domingo, hacemos podcast cuando volvamos. Venga, va, una derrota, pero derrota de situación, de fotografía, y a partir de aquí seguro que sacamos buenas conclusiones. Un abrazo para todos, cuidaros mucho.